Imagina que vives en una ciudad medieval. Las murallas son altas, los guardias vigilan desde las torres, y piensas que estás a salvo de cualquier enemigo. Pero de pronto, llegan noticias desde el este. Un ejército se acerca. Un ejército que no se detiene ante nada, que se mueve más rápido que el viento, que arrasa todo lo que encuentra a su paso. Dicen que no hay muro que pueda detenerlo, ni ejército que pueda igualarlo. Ese ejército es el de los mongoles, y durante más de un siglo, el mundo temió escuchar el ruido de sus cascos acercándose. Los mongoles no eran un imperio al inicio, eran tribus nómadas, acostumbradas a la dureza de las estepas de Asia Central. Allí la vida era brutal, inviernos helados, veranos abrasadores, escasez de agua y tierras pobres. Un lugar donde solo sobrevivían los más fuertes y astutos. De esa tierra nació Temujin, un joven destinado a cambiar la historia. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. Cuando apenas era un niño, envenenaron a su padre y su clan lo abandonó. Su familia quedó sola, sobreviviendo a base de raíces y animales cazados en el bosque. Cualquier otro habría desaparecido en el olvido, pero Temujin aprendía desde pequeño una lección que lo acompañaría siempre. La fuerza no estaba en la cantidad de hombres, sino en la unidad y la lealtad. Con los años Temujin empezó a atraer seguidores. No ofrecía riquezas ni lujos, pero sí algo más valioso: orden en un mundo de caos. En un tiempo donde las alianzas tribales eran frágiles y las traiciones comunes, él premiaba la lealtad y castigaba la traición sin piedad. Poco a poco fue uniendo a las tribus bajo un solo estandarte. En 1206, después de años de guerras y pactos, Temujin fue proclamado Genghis Khan, el gobernante universal. Era más que un título, era la declaración de que los mongoles ya no serían simples nómadas, sino el núcleo de un imperio que estaba a punto de expandirse más allá de lo imaginable. ¿Y qué tenía de especial su ejército? Todo. Los mongoles revolucionaron el arte de la guerra. Su principal arma era el caballo. Cada guerrero llevaba varios caballos y los cambiaba constantemente, lo que les permitía recorrer distancias imposibles para sus enemigos. Además, eran arqueros formidables. Podían disparar flechas con precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad, algo que aterrorizaría incluso a los caballeros más pesados de Europa. Imagina enfrentarte a un enemigo que dispara desde lejos, que nunca se cansa y que desaparece en cuestión de minutos para reaparecer al otro lado del campo de batalla. Genghis Khan también innovó en estrategia. Una de sus tácticas favoritas era la falsa retirada. Fingían huir en desbandada, y cuando el enemigo los perseguía confiado, los mongoles se daban vuelta y atacaban con furia, atrapando a sus rivales en una trampa mortal. Era un juego psicológico, una guerra de paciencia e inteligencia. No ganaban solo por fuerza, sino por astucia. Pero quizás lo más aterrador era su política del miedo. Genghis Khan sabía que la reputación podía ser más poderosa que las armas. Si una ciudad se rendía, podía salvarse, pero si ofrecía resistencia, la destrucción era total. Masacres, incendios, desaparición de poblaciones enteras, y los sobrevivientes llevaban esas historias a otras regiones. El resultado: ciudades que preferían abrir sus puertas antes que enfrentar la furia mongola. El primer gran objetivo fue China. Allí los mongoles enfrentaron a dinastías poderosas y ciudades fortificadas. Lo lógico habría sido que fracasaran, pero ocurrió lo contrario. Se adaptaron, aprendieron, contrataron ingenieros chinos y musulmanes para construir máquinas de asedio y adoptaron nuevas tecnologías. Con cada conquista, los mongoles no solo obtenían tierras y botines, también adquirían conocimientos. Esa capacidad de absorber lo mejor de cada cultura fue la clave de su expansión. Después vino Asia Central, Persia y más tarde Europa del Este. En 1241, los ejércitos mongoles derrotaron a húngaros y polacos en batallas que dejaron atónitos a los cronistas europeos. Para muchos, parecía que el fin del continente estaba cerca.
Las crónicas describen ciudades enteras ardiendo y ejércitos destruidos en cuestión de horas. Europa no se salvó por su fuerza, sino por un giro inesperado: la muerte del gran Khan Ogodei. Los generales mongoles, siguiendo la tradición, regresaron a Mongolia para elegir a un nuevo líder, y así Europa se libró de una invasión que pudo haber cambiado la historia para siempre. Pero el imperio mongol no fue solo destrucción, también fue construcción. Bajo su dominio se creó una red de comercio y comunicación gigantesca. La ruta de la seda vivió su época dorada. Caravanas viajaban de China a Europa con seguridad, protegidas por la llamada Pax Mongólica. El sistema de mensajería, el YAM, conectaba miles de kilómetros con postas de caballos frescos, permitiendo enviar mensajes con una rapidez sorprendente para la época. Era en cierto modo el Internet medieval, un sistema que mantenía unido al imperio más grande que jamás había existido. La diversidad también floreció. Los mongoles gobernaban sobre musulmanes, chinos, rusos, persas y europeos. Y aunque podían ser brutales en la conquista, también mostraban tolerancia religiosa. No imponían una fe única, algo raro en esos tiempos. Lo que les importaba era la lealtad y el tributo, no lo que cada uno adorara. Eso permitió que su imperio fuera un crisol de culturas y religiones. Y aquí entra una figura fascinante: Kublai Khan, nieto de Gengis Khan. Fue él quien conquistó toda China y fundó la dinastía Yuan. Su corte en Pekín impresionó incluso a viajeros europeos, como Marco Polo, que luego narró con asombro las maravillas que había visto. Gracias a estos relatos, Europa conoció una versión distinta de los mongoles, no solo como conquistadores despiadados, sino como gobernantes que controlaban un vasto y sofisticado imperio. Por supuesto, no todo fue gloria. Gobernar un territorio tan inmenso era casi imposible. Tras la muerte de Gengis Khan, el imperio se dividió en varios kanatos: la Horda de Oro en Rusia, el Ilkhanato en Persia, el Kanato de Chagatai en Asia Central y el Imperio Yuan en China. Cada uno mantuvo la esencia mongola, pero las divisiones internas, la ambición de sus gobernantes y la resistencia de los pueblos conquistados los fueron debilitando poco a poco. Aún así, su legado es inmenso. No solo cambiaron el mapa político del siglo XIII, también conectaron al mundo de una manera nunca antes vista. Introdujeron tecnologías, facilitaron el intercambio de ideas y hasta influyeron en la cocina y la cultura de regiones lejanas. Se dice que incluso el helado, tal y como lo conocemos, trabajó desde China hasta Medio Oriente gracias a esas rutas bajo control mongol. Hoy, siglos después, todavía podemos sentir la huella de los mongoles. Se calcula que el 0.5% de la población mundial, unos 16 millones de hombres, desciende directamente de Gengis Khan, un linaje que nos recuerda que no hablamos solo de batallas y conquistas, sino también de un impacto biológico real. Entonces, ¿cómo recordamos a los mongoles? ¿Como un azote brutal que destruyó ciudades enteras, o como los arquitectos de un mundo más conectado? La respuesta no es sencilla. Lo cierto es que fueron ambas cosas: destructores y constructores, conquistadores y unificadores. Y su historia nos recuerda una verdad incómoda: que la violencia y la innovación a veces caminan de la mano en la creación de imperios. Ahora dime, si hubieras sido un campesino en Europa medieval y de pronto escuchabas el rumor de que los mongoles se acercaban, ¿te hubieras rendido sin pelear o habrías tomado las armas, aunque supieras que no tenías oportunidad? Déjalo en los comentarios.